Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para sumergirse en los dramas, las pasiones y, por supuesto, las citas que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un episodio realmente especial, uno que estoy seguro de que les va a encantar, especialmente a aquellos de ustedes que han estado pidiendo un vistazo más cercano a la química que emana de nuestros actores favoritos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hoy vamos a desempacar lo que podría considerarse una escena romántica íntima, un momento donde el amor realmente celebra. Sé que muchos de ustedes han estado atentos a cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esa energía que comparten es innegable. A veces en el torbellino de la fama y las producciones, es fácil perderse los detalles sutiles, esas miradas, esos gestos que realmente venden una conexión. Por eso hoy nos vamos a enfocar en analizar una potencial escena que capture la esencia de su relación, imaginando un escenario donde su amor no solo se muestra, sino que se celebra en su forma más pura e íntima. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploraremos más a fondo las relaciones, las parejas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos acerca un paso más a nuestro objetivo, construir una comunidad vibrante de amantes del romance y el entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar a tejer esta historia. Imaginen una noche tranquila, lejos del bullicio de los sets de filmación, un momento robado para ellos solos. No piensen en un evento público, ni en una escena grabada con miles de ojos observando. Piensen en algo verdaderamente privado, un santuario donde solo existe su conexión, un espacio seguro donde sus almas pueden dialogar sin filtros. La luz de la luna se filtra suavemente a través de las cortinas estratégicamente abiertas, bañando la habitación en un resplandor plateado y etéreo. Velas parpadeantes dispuestas con esmero en rincones estratégicos, proyectan sombras danzantes y sugerentes en las paredes, creando una atmósfera de calidez, intimidad y una serenidad casi mágica. En el centro de todo este lienzo de luz y sombra, se encuentran Hande y Kerem. No están vestidos para una alfombra roja, ni preparados para una escena con diálogos extensos y complejos. La clave aquí es la autenticidad, la desnudez emocional que solo se muestra cuando uno se siente completamente seguro, amado y aceptado por la otra persona. Quizás Kerem está vestido con una camiseta suave y cómoda, de esas que guardan el aroma del hogar, y pantalones de chándal que invitan a la relajación total. Hande, por su parte, podría llevar un pijama de seda que se desliza con delicadeza sobre su piel, o una bata ligera que insinúa, sin revelar, la belleza que guarda debajo. La autenticidad es el hilo conductor de esta escena, la vulnerabilidad que florece cuando el temor desaparece y solo queda el amor. Podríamos empezar con Kerem observando a Hande. No es una mirada cualquiera, de esas fugaces o superficiales que vemos en las revistas. Es una mirada que recorre cada detalle de su rostro, desde la curva suave de su ceja hasta la forma en que sus labios se curvan ligeramente al sonreír ante un pensamiento interno. Es una mirada cargada de admiración profunda, de ternura infinita, de una apreciación que va más allá de la belleza física, alcanzando la esencia misma de su ser. Quizás Hande está absorta en la lectura de un libro que la transporta a otro mundo, o simplemente mirando por la ventana, perdida en la contemplación de las estrellas, envuelta en sus propios pensamientos. Kerem se acerca en silencio con pasos medidos y deliberados, sin querer romper la paz del momento, como si temiera espantar a una mariposa. Se detiene detrás de ella una presencia reconfortante y protectora, y muy suavemente coloca sus manos sobre sus hombros. No hay prisa en este gesto. Sus manos son cálidas, una caricia que transmite seguridad, firmes pero delicadas, transmitiendo una conexión que trasciende lo físico. Hande suspira levemente, un sonido casi inaudible, un suspiro que emana de lo más profundo de su ser, un suspiro de pura relajación, de placer y de alivio. Cierra los ojos por un instante absorbiendo la sensación de su toque, permitiendo que la calidez de sus manos disipe cualquier tensión residual del día. Luego gira lentamente la cabeza para mirarlo, y sus ojos se encuentran. En ese instante, en ese cruce de miradas, podemos ver un universo entero de emociones desplegarse. Hay amor, sí, un amor profundo y sereno, pero también hay gratitud, una comprensión mutua que va más allá. La de las palabras, una complicidad que se ha construido a lo largo del tiempo.
Kerem se inclina suavemente y deposita un beso tierno y delicado en la frente de Ande. No es un beso pasional ni cargado de deseo, aunque la atracción esté presente. Es un beso de consuelo, de protección, de reafirmación. Es el tipo de beso que susurra sin palabras: estoy aquí contigo, y eso es todo lo que importa en este momento. Tu paz es mi paz. Ande, conmovida por este gesto de profunda conexión, se gira completamente para enfrentarlo, y se acurruca contra su pecho buscando el calor y la seguridad que él le ofrece. Sus brazos se envuelven alrededor de su cintura, y él la rodea con los suyos, creando un refugio seguro donde el mundo exterior deja de existir. La conversación, si la hay, es mínima, hecha de susurros y fragmentos de pensamientos. Podrían estar hablando en voz baja, compartiendo pensamientos fugaces o sentimientos que burbujean en su interior. Me encanta estar así contigo, podría decir Ande con la voz ligeramente ahogada por la cercanía, un eco de su felicidad. Y Kerem, respondiendo con la misma dulzura y sinceridad, con la cabeza apoyada en la suya: y a mí contigo, más de lo que puedo expresar. Este silencio contigo es mi lugar favorito en el mundo. Pero lo importante aquí no son las palabras exactas, sino la resonancia de esas palabras en sus almas, la forma en que cada sonido, cada aliento compartido, refuerza el vínculo que los une. Imaginemos ahora que deciden sentarse juntos en un sofá mullido, o quizás en el suelo, apoyados contra una pila de cojines, creando un nido de confort. La luz de las velas, ahora más intensa, ilumina suavemente sus rostros mientras se miran, sus expresiones reflejando la intimidad del momento. Podrían estar compartiendo una taza de té humeante que irradia un aroma reconfortante, o una copa de vino que brilla a la luz de las velas, pero el foco principal, la verdadera esencia de la escena, está en su interacción, en la forma en que sus miradas se entrelazan. Kerem podría tomar la mano de Ande y sus dedos se entrelazan de forma natural, sus manos encajando como si hubieran sido creadas para estar juntas. La calidez que comparten, la forma en que sus palmas se ajustan, la leve presión de sus dedos, todo ello habla volúmenes de una conexión profunda y duradera. Él podría empezar a contarle algo sobre su día, no algo grandioso o trascendental, sino un pequeño detalle, una anécdota cotidiana, una observación curiosa que solo compartiría con ella. Quizás la forma en que el sol iluminó un árbol de una manera particular, o la conversación inesperada que tuvo con un desconocido. Y Ande escucha atentamente con esa sonrisa sutil que aparece en las comisuras de sus labios, una sonrisa que revela su placer por compartir esos pequeños momentos de su vida con él. A veces, la celebración del amor no necesita grandes gestos ni demostraciones efusivas, se encuentra en la simplicidad de la presencia, en la capacidad de ser uno mismo sin reservas, en la belleza de compartir la vida en sus detalles más pequeños. Podríamos visualizar un momento en el que Kerem decide dedicarle una canción. No una canción que tenga que interpretar en público, sino una que simplemente le guste, una que le evoque recuerdos y emociones compartidas, una que le recuerde a ella. Podría ponerla en un altavoz discreto, y mientras la música suave y melódica llena el aire, él la mira a los ojos, sus miradas llenas de significado, y le dice con una dulzura que desarma: esta canción siempre me hace pensar en ti. En nosotros. Y luego, quizás en un impulso de pura conexión y espontaneidad, le dedica un baile. No es un baile coreografiado o ensayado para las cámaras, sino un simple movimiento, un vals improvisado que nace de la música, de la atmósfera y de la profunda conexión que los une. Se mueven juntos en un abrazo suave, simplemente dejándose llevar por el ritmo, sus cuerpos siguiéndose con una gracia natural. Ande apoya la cabeza en el hombro de Kerem, sintiendo la solidez de su presencia, y él la acuna en sus brazos, protegiéndola y amándola. Es un baile de almas, una celebración silenciosa de todo lo que sienten el uno por el otro, una comunión de espíritus. Las preocupaciones del mundo exterior, las presiones de la fama, las exigencias de las producciones, todo ello se desvanece. Solo existen ellos, la música que los envuelve y el amor que los une, un amor que los hace sentir completos y eternos. Otra forma de visualizar esta intimidad romántica sería a través de un momento de confesión, de apertura total. Quizás Ande está pasando por un momento de duda, de inseguridad, o Kerem tiene algo que le preocupa y que no ha compartido con nadie más. En este espacio seguro de confianza absoluta, uno se abre al otro, y el apoyo incondicional que recibe es lo que hace que este momento sea, en sí mismo, una celebración del amor. Kerem podría tomar las manos de Ande entre las suyas, mirándola fijamente a los ojos.
Os con una intensidad que transmite su compromiso y diciéndole con convicción inquebrantable, no importa lo que pase, lo que sea que te preocupa, yo estoy contigo. Siempre. A tu lado en cada paso del camino. Y Ande sintiendo la fuerza en su voz, la verdad en su mirada, y el calor de sus manos entrelazadas, se siente anclada, amada, y capaz de enfrentar cualquier desafío. O quizás Ande con una leve fragilidad en su voz, con lágrimas tímidas en los ojos, le confiesa un sueño o un anhelo profundo que ha guardado en su corazón. Podría ser algo personal, algo profesional, algo que le da miedo perseguir sola. Y Kerem, sin juzgar, con una empatía infinita, la escucha atentamente, la abraza con fuerza, y le dice con una promesa sincera, vamos a hacerlo juntos. Tu sueño es mi sueño. Y lo haremos realidad. Esa promesa silenciosa, ese compromiso implícito en sus palabras y en su mirada, es una forma increíblemente poderosa de celebrar su amor, demostrando que su relación es un pilar de fortaleza y apoyo mutuo. La clave de esta escena romántica íntima, amigos míos, es la ausencia total de artificio. No hay necesidad de grandes declaraciones de amor como las de las películas, ni de gestos exagerados que parezcan forzados. Es en los pequeños detalles, en las sutilezas, donde reside la verdad más profunda de su conexión. La forma en que sus manos se buscan instintivamente, la suavidad de sus caricias que transmiten dulzura y respeto, la profundidad de sus miradas que revelan un universo de sentimientos, el confort de su cercanía que disipa cualquier ansiedad. Todo ello contribuye a crear una atmósfera de amor genuino, un amor que se celebra en su cotidianidad, en su autenticidad. Imaginemos que al final de esta noche perfecta, se quedan dormidos abrazados, sintiendo la presencia del otro como el ancla que los mantiene seguros, amados y en paz. La habitación está envuelta en la oscuridad reconfortante, solo iluminada por la tenue y mágica luz de la luna que se cuela por la ventana. Están en paz, sintiendo la serenidad que solo se encuentra cuando se está con la persona que se ama, sabiendo que en medio de las complejidades de la vida, tienen el uno al otro. Esa, amigos míos, es la verdadera celebración del amor, la serenidad, la seguridad, la comprensión y la profunda conexión que se construye ladrillo a ladrillo, día a día, en un acto de fe y compromiso constante. Esta escena, amigos míos, no se trata solo de Ande y Kerem en un escenario hipotético. Se trata de la esencia misma del amor verdadero. Es sobre encontrar ese refugio seguro en otra persona, ese lugar donde puedes ser completamente tú mismo, sin miedo a ser juzgado, donde te sientes visto, comprendido y amado incondicionalmente. Es la celebración de esos momentos de paz, de conexión, de vulnerabilidad compartida, que nos recuerdan porque el amor es, quizás, la fuerza más poderosa y transformadora del universo, capaz de sanar, de inspirar y de dar sentido a nuestras vidas. Y ahora, para concluir nuestro viaje de hoy, hemos explorado la idea de una escena romántica íntima entre Ande y Kerem, imaginando un escenario donde su amor se celebra en su forma más pura, genuina y conmovedora. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y los pequeños gestos que construyen una conexión profunda y duradera. Hemos visualizado momentos de ternura, apoyo incondicional y comprensión mutua, recordándonos que la verdadera celebración del amor reside en la simplicidad de la presencia, en la fuerza de la mirada compartida, y en la seguridad que encontramos en los brazos del otro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan especial y personal. Espero de verdad que hayan disfrutado de este momento de reflexión y que les haya inspirado a apreciar las pequeñas, pero significativas, manifestaciones de amor en sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta visión. ¿Qué elementos consideran esenciales en una escena romántica íntima para que sea verdaderamente conmovedora? ¿Qué tipo de gestos les transmiten más la fuerza de un amor celebrado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexiones, y sé que sus perspectivas enriquecerán nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser compartido, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Cada vez que comparten nuestro contenido, nos ayudan a llegar a más personas, a expandir nuestro alcance y a seguir creando vídeos que disfruten y que aporten valor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del romance y el entretenimiento, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, historias y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta pronto.